Y para hablar de esto, estamos con un especialista en estos momentos, con Marcos Mansueti, especialista en ciberdelitos, que nos va a explicar de primera mano, ¿no?, cuáles son las advertencias a tener en cuenta si nos encontramos con este tipo de cuestiones. ¿Todo es una estafa hasta que se demuestre lo contrario? Marcos, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, queríamos hablar puntualmente de estos temas que tanto preocupan, ¿no? No solo a los argentinos, sino también al mundo entero. ¿Cómo darnos cuenta cuando estamos ingresando a un sitio oficial, por ejemplo, de estas aplicaciones o incluso en el navegador, o cuando tenemos que prender las alarmas porque hay algo sospechoso? Bueno, mira, básicamente lo que hacen estos delincuentes es crear, como comentabas un poco antes, sitios que son parecidos a las pantallas de inicio de cada aplicación y la gente no chequea la dirección en el navegador y menos si está desde un celular. Entonces lo que hace es ingresar las credenciales reales, pero después lo que sucede es que automáticamente la persona, cuando pone esto, automáticamente entra en la estafa. Cuando sucede esto, lo que pasa es que automáticamente se le roban las claves y al robarse las claves ya perdió el control de su cuenta. Es por esta razón que muchas veces no tenemos que hacer clic sobre cualquier enlace que nos llega, ya sea por WhatsApp, ya sea por algún mail, y automáticamente lo que hay que hacer es siempre ingresar a través de las aplicaciones reales y descargarlo desde los lugares reales, no desde cualquier otro lado. Porque cuando las personas entran desde cualquier otro lado, automáticamente entran en estos sitios que los delincuentes crean con la misma gráfica, la misma marca, todo para que esto suceda. Ejemplo de esto también es cuando las personas usan los buscadores y buscan para entrar al banco, el nombre que tengan o la aplicación que tengan, y en vez de aparecer el primer resultado, el que tiene que aparecer, entra como primer resultado el creado por los delincuentes. Por esto es que Google ya tiene varias causas también, porque hay gente que paga para aparecer Claro. primero en Google, y entonces con la confianza de la gente que tiene sobre Google diciendo, bueno, el primer resultado es el que tiene que aparecer, no, falso. El primer resultado no es el original, muchas veces el primer resultado es de estafadores. Y cuando uno cae en una estafa, ¿no?, que es muchísimo más habitual de lo que se cree, porque no solo habla de la confianza y de las distracciones, sino también de estar 100% alerta cada vez que se realiza una búsqueda en Google, como bien decías recién, y bueno, cae en un link fraudulento en alguna web sospechosa. ¿Cuáles son los datos más sensibles a los que los estafadores acceden más rápidamente, ¿no? Porque hay algunos que están cifrados, encriptados, que tienen una seguridad mayor, pero hay otros que son mucho más sensibles. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en este sentido? Bueno, básicamente es secretos para que la persona tenga el menos daño posible, porque una vez que ya entregó la clave, es difícil que los delincuentes que están todo el tiempo pendientes no cometan algún tipo de delito. Lo importante es, si sintieron que fueron robados por la clave, es cambiar la clave inmediatamente, pero hay veces que no van a poder hacerlo porque ya el delincuente tomó control de esa cuenta. Entonces lo importante es, si usan lamentablemente la misma clave para todo, es cambiar todo el resto de las claves. Si esto llega a suceder con WhatsApp, porque también hay una forma de robarles a las personas, que es pidiéndoles un código que les va a llegar con un pretexto, nunca dar esos códigos que les llegan. Por otro lado, también es muy importante no usar, como te decía, las mismas claves para todas las aplicaciones, y usar claves difíciles que no están relacionados con uno, ¿no? Porque cuando están relacionados con uno, eso es más fácil de identificar. Más allá de eso, hay algo importante que se llama segundo factor de autenticación, que es un código que nosotros podemos habilitar en cada aplicación para que cuando vamos a poner la clave, una vez que pedimos la clave, automáticamente nos pida también ese código y nos llegue a nuestro celular.
Y para las empresas, por ejemplo, porque hay un dicho muy famoso que es que existen dos tipos de empresas, ¿no? La que ya fue atacada y la que está por ser atacada, porque hay grupos de gente, ¿no? Hay estafadores, hay ciberdelincuentes que se dedican exclusivamente a esto, que son las nuevas modalidades delictivas. ¿Cuáles son las protecciones más utilizadas, más frecuentes, que quizás alguien tiene una pyme, ¿no? Tiene una tienda que vende online, que es más pequeña, pero que igual tiene que protegerse? En el caso de las empresas, lo más recomendable es que contacten a alguien porque hoy las empresas por sí solas no pueden cuidarse. Cuando las empresas por sí solas creen que pueden cuidarse, pierden mucha más plata de la que les saldría contratar a alguien. Claro, y una vez que, por ejemplo, un individuo, ¿no? Una persona física ha sido estafada, ¿tiene alguna posibilidad de reclamar? ¿Cuáles son los recursos legales que existen hoy en día como herramientas? Depende, porque depende el prejuicio que hayan tenido, pero básicamente contactar a la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires en el caso de que haya sido damnificado en capital y muchas veces actuar rápido porque depende si fue un empleado, muchas veces los empleados ocultan que abrieron algún link o algún programa que perjudica a la red y lo que hacen es borrar eso o borrar mails, con lo cual están borrando evidencia que después va a ser totalmente factible para ante una instancia legal. Claro. Si borran eso ante una instancia legal, bueno, pierden automáticamente la única pista que quizás tenían para poder llegar al ciberdelincuente. Hay un montón de otras estafas que están dando vueltas también, como triangulación de dinero, que esto es importante aclararlo ya que tenemos el espacio y hay mucha gente que los ve a ustedes, que es que hay gente que te dice que te manda un dinero por error y efectivamente vos tenés el dinero acreditado en tu cuenta y que para devolverlo vos tenés que devolverlo pero a otra cuenta. Básicamente cuando vos no entendés qué está pasando, pero vos ves que tenés un dinero y tenés que mandarlo a otro lado, automáticamente estás siendo parte de un tipo de estafa que es muy común y ese es dinero que está siendo triangulado entre varias personas. Con lo cual, siempre también se sugiere, cuando caigan en estas estafas, que alguno debe estar conociendo de que, uy, me llegó dinero por error y tengo que devolverlo, no, lo que hay que hacer es la denuncia al banco y no devolverlo a nadie hasta que el banco diga qué es lo que uno tiene que hacer. Bien. Marcos, muy buenos días, Verónica Recia lo saluda. Recién usted decía que la primera opción que a veces aparece en los buscadores no es la correcta, no es la oficial. Entonces, ¿cómo uno puede saber si se está metiendo, por ejemplo, en la página del banco oficial? ¿Qué hay que observar? Excelente pregunta. Todos los bancos en la documentación que te mandan, incluso en los resúmenes de cuenta o en las publicidades, tienen la dirección. Entonces lo que hay que hacer es en la barra de direcciones ingresar la dirección correcta a mano. Muchos dirán, bueno, es complicado. No, es básicamente escribirlo una vez y quizás una sugerencia es agregarlos a favoritos, que hay una estrellita donde uno puede apretar ahí y la dirección correcta ya queda guardada para siempre y aprender a utilizar lo que se llaman favoritos de la barra de navegadores. Porque si yo, de la barra de direcciones en los navegadores, porque si uno busca cada vez que quiere entrar al banco el nombre del banco y pone el primer resultado, posiblemente caiga en este tipo de estafas, no solamente con los bancos, sino como lo contaban con Spotify, con las tarjetas de crédito, con las redes sociales, todo. Y básicamente el perjuicio que le pueden crear a una persona es muy grande. Muchas veces antes no se cuidaban las personas porque decían, no tengo nada que ocultar o a mí no me tiene nada que sacar. Y la realidad es que eso lo dicen las personas que nunca pasaron por una situación de estas, que realmente al toque que sucede es desesperante para la persona atacada, vulnerada en todo sentido digitalmente. Entonces, sí. No, y también a veces nos llegan al mail algunos mails, por ejemplo, su paquete está retenido y uno no pidió nunca nada. Por más que uno no abra ese mail, ¿qué parte segura, digamos? O sea, si uno ingresa al mail, ya a partir de ahí uno ya expone, digamos, su cuenta para que poder ser hackeado, o si uno ingresa al mail y además un link dentro del mail, ahí ya se meten problemas. ¿Hasta dónde hay que cuidarse con estos mensajes? Porque a veces uno dice, quiero ver de qué se trata, pero abriendo el mail ya simplemente uno se puede meter en problemas, puede quedar expuesto. Depende de la capacidad del atacante, pero si yo abro el mail, automáticamente lo más probable es que no pase nada más que el atacante se entere que abrí el mail en algunos casos.
No pasa de eso. Ahora, si yo hago clic en algún enlace o descargo o ejecuto algún archivo, ya estoy en serios problemas. Bien, a tener en cuenta entonces a la hora de encontrarse con este tipo de estafas, no pasar ningún código, ¿no? Esta es una de las principales recomendaciones, más que nada para el hackeo de WhatsApp. Y bueno, por supuesto, no entrar a estos links fraudulentos. Pero a tener en cuenta también el escaneo de código QR, ¿no, Marcos? ¿Cómo es esta nueva modalidad delictiva? Y eso es otra cosa que resulta increíble. Mirá, hay dos formas, vamos a decir qué es lo que puede pasar como consecuencia, no cómo se hace ni qué hacen, porque después me llaman y me dicen que uno está haciendo apología del delito, ¿no? Pero Bueno, básicamente pero hay uno, que informar, obvio. pero hay que informar tal cual qué cosas están sucediendo. Mirá, una es cuando uno va a hacer una transferencia y va a pagar algo en un local, escanea generalmente un QR que está sobre alguna pared o al lado de la caja, o les muestran algo. Básicamente ese QR es inseguro muchas veces porque hay muchos casos donde hay descuido de las personas y lo que hacen es pegar delincuentes otro QR sobre ese y entonces la gente paga, muestra que pagó, pone un nombre parecido al de la persona que está, o el logo del local al de la persona que en realidad corresponde, y cuando muestra el celular de lejos le dice, mira, ya te pagué, y en realidad el dinero se está acreditando en otro No, lado. otro, claro. Entonces, hoy van a haber dos situaciones a partir de esto que ya, digamos, es parte del pasado en Capital, Gran Buenos Aires, pero en el interior no tanto, que es que cada vez más gente tiene el postnet y el QR se genera en el momento, entonces le ponen un QR que se genera automáticamente y ven en ese momento que un QR aleatorio, con lo cual nadie puede pegar nada ni robar a nadie. Y eso es mucho más seguro. Y la persona, las dos partes se dan cuenta, una que se le desacredita el dinero y la otra que se le acreditó el dinero, con lo cual la transacción ya está hecha correctamente sin mayores riesgos. Pero se dan otras situaciones donde, por ejemplo, también hay aplicaciones falsas que muestran automáticamente que han, con la animación, con la misma gráfica, que ponen un monto y que le hacen una transferencia a esa persona y le dicen, no, mira, seguramente te va a llegar más Claro. tarde. Y el comerciante, generalmente esto pasa con los comerciantes, nunca reciben el dinero y fueron estafados. Ujú. Marcos, cada vez que haces una denuncia, primero, ¿dónde la gente puede buscarse simplemente a dónde denunciar una estafa de este estilo? Y en segundo lugar, ¿qué suele ocurrir? Nunca, me imagino yo, debe ser muy difícil, ¿no?, encontrar a los estafadores, pero si lo encuentran, ¿hay posibilidades que se les devuelva el dinero o cómo funciona en este sentido la denuncia? En Capital tienen el Ministerio Público Fiscal para hacer denuncias y ahí digamos que avanzan un poco más. En algunas localidades de Gran Buenos Aires también. En el interior es un poco más complicado, lamentablemente. Por más que también después llamen y me digan que no es así porque la gente es víctima todas las horas de esto. Sí. No es una cuestión de que esto pasa aisladamente cada una semana, un mes. No les puedo explicar la cantidad de estafas que hay por hora en miles de personas, no solo en Argentina, en el mundo también, pero en Argentina estamos viviendo una ola de inseguridad digital muy importante que, bueno, excepto ustedes que lo están haciendo ahora, pero hay muy pocos medios que vienen hablando constantemente de esto. Pero tenemos otro problema también, que por más que nosotros concienticemos, como estamos haciendo con esta entrevista, la gente sigue cometiendo los errores por una cuestión de necesidad o por una cuestión de apuros, piensa que no le va a pasar hasta que caen. Entonces, está bien que nosotros demos estos mensajes, pero también hay un tema que la gente no cambia su forma de trabajar o su forma de percibir estas cuestiones de tecnología y seguridad informática, y entonces sigue cometiendo los errores. Cuando uno denuncia, muchas veces borra correos que son importantes, borra un montón de pruebas. Eso es un accionar que yo lo veo desde hace años de las personas y que lo único que logran es borrar evidencia. Muchas veces cuando borran esta evidencia es más difícil encontrarlos porque después lo primero que le piden es acceso al dispositivo, acceso al mail. Cuando van a hacer la denuncia y llega una etapa más avanzada, si es que le dieron importancia y las pruebas no están, con lo cual
es muy, muy difícil. Esto también aplica a chats, dice, bueno, me mandaron algo por chat, lo borro para estar más seguro. No hay que borrarlo. Y simplemente no hay que abrir los enlaces. Claro. Nadie dice que borrarlo. Marcos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero muchos de mis amigos fueron hackeados a través de las plataformas tipo WhatsApp, pidiéndote plata, diciéndote, ¿cómo acceden los ladrones a hackear el teléfono de alguien que usa este tipo de aplicaciones? ¿Cómo es que pueden hackear así tan fácilmente? Porque esto nos ha pasado a todos, ¿no? Y en varias oportunidades. Cuando a vos de alguna manera te llaman, por la razón que sea, y te dicen el pretexto que sea, que imagínate, hay una tasa más o menos de cada 100 llamados que están haciendo todo el tiempo, hay industrias de esto, personas que están incluso de las cárceles, llamando todo el tiempo, anotando. Lo único que hacen es tomar nota de quién cae, quién no, y empiezan, señor, lo estoy llamando con todo respeto, le quería comentar que usted está en una situación complicada. Ya cuando arrancan así uno se da cuenta, lo estoy llamando de la empresa tal porque usted tiene tal cosa. El léxico de las personas no es el mejor, se quieren hacerlos educados pero no les sale, porque están en las cárceles básicamente, con lo cual es imposible, se dan cuenta muy fácil de esto, y les dicen, pero hay 10 personas de cada 100 que caen. Claro. Y estos que caen, les dice, ejemplo, usted tiene acceso a tal cosa. Para poder concretar la operación, ahora le va a llegar unos numeritos por mensaje de texto, por favor deme esos numeritos. Claro. Y automáticamente la persona le da esos numeritos y como no entiende de tecnología, dice, tenía razón, me llegó esto, le entrego los números y automáticamente ahí le roban el WhatsApp. Por eso es muy importante tener el segundo factor de autenticación también, más allá de que le entregue esos números para que si se dio cuenta que cayó, la segunda vez que le vuelven a pedir los números no se los dé en la misma conversación ni antes ni después, porque esa es la única traba que tienen para esto. Y en el caso de que hayan caído las 2 veces, lamentablemente sucede, y contra toda creencia, para aquellos que están viendo y prejuzgan, no es un problema de la gente de adultos mayores o de la tercera edad, le pasa a todas las edades, sí. Más también a los chicos que también están empezando a tener billeteras virtuales, desde los 13 años están habilitadas. Ese es otro tema a discutir otro día, pero es un tema grave, porque genera también un montón de daños en los chicos. El tema está en que cuando caen, lo único que les queda es avisar a las personas que les pasó esto, porque automáticamente los delincuentes empiezan a contactar a cada una de las últimas conversaciones y les dicen que tuvieron una situación de emergencia y que necesitan que le presten plata y que por favor confíen en ellos y que le pasen plata. Y además a todos nos ha llegado un mensaje de ese estilo, de personas que uno quizás no lo imagina. Y un punto a tener en cuenta también, existen en determinadas empresas, grandes empresas, filtraciones de datos que justamente utilizan por las cookies, ¿no? Por el rastreo del navegador, información que detecta que vos estuviste investigando sobre determinados productos y después te llaman diciendo que son parte de esa empresa y uno, bueno, me ha pasado a mí en primera persona, ¿no? Es mucho más fácil tener en cuenta que quizás sí es una llamada telefónica verídica cuando en realidad no, por eso adhiero a lo que decías anteriormente, que no es solo una cuestión de los adultos mayores, sino que le pasa absolutamente a todo el mundo, porque hoy por hoy el ciberdelito es la actividad delictiva que más genera en todo el mundo. Marcos, ¿esto es así? Lamentablemente genera mucho dinero. Hay películas que ya están tratando esto, incluso hay acción. Suena gracioso lo que estoy comentando, pero es real, donde muestran edificios enteros de personas al teléfono o en una computadora buscando cómo estafar personas. Y hay industrias de esto. Y lamentablemente muchas veces es difícil llegar a ellos, sobre todo en países del tercer mundo, como es este. ¿Por qué? Porque no solo que las personas a veces por vergüenza tampoco hacen la denuncia, esto también es un dato, sino que quienes toman la denuncia mucho conocimiento no tienen, y quienes sí tienen conocimiento en la justicia, que son pocos, están abarrotados de casos, con lo cual la justicia argentina no tiene chances de seguir con esto. No hay posibilidades.
Entonces muchas veces se ven recontra perjudicados y de lo que nos enteramos es de 1% de los casos que hay más o menos dando vueltas con estafas y dinero virtual. Entonces es muy difícil cuantificar, pero la ecuación es todos conocen a alguien que le pasó o a alguien le pasó. Sí. Incluso personas que decían yo me cuido y no me va a pasar. Bueno, sigue pasando. Por más que digamos estas cosas siguen pasando. Entonces, volvemos a repasar lo que es importante, no dar nunca un número ni una clave a nadie, usar claves más o menos difíciles, no usar el primer resultado del navegador, sino escribir las direcciones en el navegador, no usar la misma clave para todo, cambiarlas periódicamente, porque vos recién diste un dato importante, filtraciones de datos. Sí. Esas filtraciones de datos, cuando las personas no cambian las claves, quizás las filtraciones son de hace 2, 3 años, pero vos no la cambiaste nunca, entonces la clave sigue siendo válida. Y cuando te enteraste ya te robaron. Exacto. Y por último, ya te tenemos que despedir, Marcos, es interesantísimo hablar con vos, pero no quería dejar de consultarte sobre conectarse a red Wi-Fi que no es la de tu casa, ¿no? Que no es la segura, quizás vas a un bar, te conectás, a algún lado, ¿no? En el trabajo y te conectás. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando haces esto? En lo posible, esas redes Wi-Fi, mira, te voy a contar desde 2 puntos de vista porque también esto también te va a dejar pensando a vos quienes están escuchando. El primero es, ¿qué pasa si yo me conecto a una red pública y hago transacciones como banco o redes sociales? Bueno, ahí me estoy exponiendo en determinadas redes a que me puedan estafar. Entonces, es muy probable que si yo me conecto a determinadas redes, depende del tipo de red, depende qué es lo que suceda, posiblemente pueda ser víctima de que alguna clave se filtre. Eso es el riesgo más grande que yo tengo. Bien. Pero también hay otra cosa que está sucediendo, sobre todo en épocas donde estamos atravesando cuestiones económicas complejas y que les va a sorprender a más de uno, que es, ejemplo, un vecino toma una conexión de internet y divide el gasto con otros 2, 3 vecinos y comparten la clave del Wi-Fi. Deben haber escuchado esto. Sí, muchísimo. Bueno, entonces, el problema no es dividir el dinero, el problema es que si alguno de los otros 3 vecinos comete un delito a través de esa conexión de Wi-Fi, más allá de que es inseguro para los 4 por igual, no solamente para el titular de la cuenta, sino para los otros, si alguno de estos comete un delito, legalmente el responsable de ese delito es el titular del servicio. Con lo cual también recomiendo, aprovechando lo que vos me comentás, no compartir redes de Wi-Fi en ámbitos donde quizás la señal llega, pagan entre varios y dicen, bueno, me ahorro de pagar una conexión. ¿Y pero por qué el responsable es el que paga la persona que tiene a nombre la cuenta, si no es el que estafa? Porque cuando vos firmás el contrato, que nadie lo lee, porque de hecho todos quieren que el instalador se vaya rápido, dígame si miento, apenas llegue a instalarle Wi-Fi y quieren tener internet, firman un papel donde no solamente firman que tienen la aceptación del servicio, sino que además lo que buscan es, y decir, bueno, el equipo te lo estamos dando en comodato, sino que además les dicen que son el titular civil y penalmente de la conexión a internet. ¿Esto qué significa? Que cualquiera que a través de esa conexión, incluso también pasa para gente que no comparta la clave y lo tenga sin clave, lo tenga insegura la conexión de Wi-Fi habilitado, ¿qué sucede? Pasa automáticamente que estas personas son responsables de cualquiera que pueda ser un tercero sobre esa red. ¿Por qué? Porque suponete que cae algún tipo de estafa o cuestiones mucho más graves todavía, y cuando la persona que hizo el delito lo hace sabiendo que no es su conexión, que es la de otra persona, como ejemplo un vecino, la policía la única forma que tiene que saber, las autoridades, la única forma que tiene que saber de dónde fue del titular de la conexión donde está el módem instalado. Ah, No pero el titular, digamos, si el que comparte la red de Wi-Fi es el victimario, digamos, no la víctima, sino el que lleva adelante la estafa, y supongamos que esa persona, Juan Pérez, comparte la Wi-Fi con el vecino, y Juan Pérez es un delincuente porque estafa a un montón de personas. Pero el Wi-Fi que utiliza para estafar está en nombre del vecino, que el vecino ahí es el que tiene que responder.
Totalmente. Y el vecino tiene que demostrar que el otro es el culpable. Primero, si sabe, todavía no sabe qué es lo que está haciendo el otro, no tiene forma de saber Claro. qué está haciendo esto. Más que en algún caso comentarle en un allanamiento diciéndole yo comparto la clave con otros vecinos. Y ahí, bueno, tendrán que ver si están los vecinos y si encuentran las computadoras o los dispositivos desde donde cometieron el delito, ahí quizás el titular de la cuenta se salva. Si no, Claro. Claro, porque en principio la investigación tendría que ir a la computadora desde donde se cometió el crimen, ¿no? no, a la conexión, a los dispositivos de donde que están legalmente declarados, que son los que tiene la persona a su nombre en su domicilio. Por eso yo hablo de que nunca compartan claves de Wi-Fi, porque por 2 pesos se pueden meter en un problema muy serio legalmente y nunca sabes a quién le estás compartiendo tus datos de Wi-Fi. Importantísimo este dato, Marcos. Es muy interesante que se hable de esto, porque esto no se habla en ningún lado hasta que pasa. ¿Conocés casos puntuales que ha sucedido esto? Un Montón. No solamente esto pasa también por eso yo, cuando vos me preguntaste en la entrevista si las empresas tienen que cuidarse, claro, las empresas no solamente, también los locales muchas veces, sobre todo los bares donde ofrecen Wi-Fi gratis, que ponen una conexión y abren el Wi-Fi, muchos delincuentes van a operar desde ahí. ¿Por qué? Porque ahí saben que es mucho más difícil que sean detectados. En realidad lo que corresponde es que el titular del servicio que brinda un servicio de Wi-Fi gratuito tenga un servicio bastante restringido y controlado y pueda mostrar ante un caso de estos, obviamente que él no fue, y que quizás si tiene nadie lo invierte, nadie lo hace en Argentina, lo aclaro por las dudas, porque lleva su costo, pero si tuviesen la posibilidad de tener registro de todo, como se hace en algunos otros países, bueno, mezclan las cámaras de seguridad con los registros estos y más o menos pueden ver quién fue la persona que lo hizo. Bien, Marcos Mansuetti, muchísimas gracias por tu testimonio y bueno, por contarnos estos datos tan importantes y tan interesantes también. Queremos hablar con vos todo el programa, pero bueno, tenemos que seguir con la información. Que tengas un lindo lunes, buen comienzo de semana. Lo mismo para ustedes, desde ya muchas gracias. A vos, hasta luego, hasta la próxima.